Que nos engañan es evidente, eso todos lo sabemos hace mucho tiempo. Vivimos en un mundo donde las instituciones se fundamentan principalmente y básicamente en la manipulación a través de múltiples medios, especialmente la propaganda y la publicidad. Pero en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, mentir por parte de aquellos que supuestamente tienen que salvaguardar nuestra seguridad y proteger nuestra salud, nuestra libertad, nuestro modo de vida, pues están haciendo exactamente lo contrario y, lo que es aún peor, lo están acrecentando porque cuando las situaciones son tan difíciles como la actual y se sigue haciendo lo que se está haciendo, entonces tiene todavía mucho más delito. Decía el psicólogo italiano Walter Rizzo que la mentira y el engaño tienen fecha de caducidad, pero que finalmente terminan por ser descubiertos, aunque el precio de todo ello sea que la confianza desaparezca para siempre. Mirad, el nivel de desconfianza que los ciudadanos o súbditos, como yo he dado en llamar, tienen o tenemos hacia las instituciones y hacia todo tipo de organigramas administrativos, empezando por el Estado y siguiendo por la corporación local más pequeña que imaginar podamos, es algo que resulta pues prácticamente evidente. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer aquí es mostraros cómo tres de las instituciones, tres de los organismos, mejor dicho, diseñados para proteger los intereses de los súbditos, sobre todo para situaciones de crisis, pues no dicen la verdad. Es decir, mienten como bellacos. Me voy a referir a lo largo de los próximos minutos a el Fondo de Garantía Salarial, llamado o conocido como FOGASA. Me voy a referir también al Fondo de Garantía de Depósitos y me voy a referir en tercer y último término al llamado Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como Fondo de Reserva o Hucha de las Pensiones. Bienvenidos amigos a La Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí. Soy Antonio Muñoz. Mirad, vuelvo a repetir, puedes tomarte la pastilla roja si quieres conocer la realidad de las cosas, o al menos aproximarte a ellas, porque ni Antonio Muñoz ni nadie estamos en posesión absoluta de la verdad. O puedes, por el contrario, pues ingerir la pastilla de color azul, como se hacía en Matrix, ¿verdad? Y no querer ver la realidad de las cosas, preferir creer que todo es muy bonito, aunque tengas en tu foro interno la convicción de que no es así, y que bueno, que ya saldrá el sol por algún sitio. Si eres de los primeros, es obvio que este es tu canal. Si eres de los segundos, pues estás todavía a tiempo de decidir si quieres escuchar o no este vídeo. Voy a hablaros primero del Fondo de Garantía Salarial, del FOGASA, que es un organismo, para el que no lo sepa, que se encarga, en el caso de que se produzca la suspensión de pagos o la quiebra de una empresa, de un autónomo, de un empleador, pues se encarga de pagar durante un tiempo y con ciertas condiciones los salarios de los trabajadores que han sido lógicamente despedidos o, en su caso, las correspondientes indemnizaciones. Claro, para hacer eso se necesita dinero, lógicamente. Entonces, voy a empezar por contaros con cuánto dinero cuenta el Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA. Mirad, actualmente tiene en torno a unos 800 millones de euros. Claro, os estáis preguntando, bueno, ¿y eso es mucho o es poco?
Pues eso en circunstancias normales no sería una cantidad nada desdeñable. Pero claro, voy a daros un dato para que podáis vosotros mismos extraer vuestras propias consecuencias. En el año 2012, que fue el peor año de la crisis, de aquella, claro, no de esta, porque aquí parece que vamos de oca a oca y tiro porque me toca, pues se pagaron por falta del Fogasa 1.530 millones de euros a 250.000 trabajadores. Claro, si en el momento en el que nos encontramos, casi ya octubre del año 2020, con la que tenemos encima, resulta que el Fondo de Garantía Salarial no tiene esos 1.530 millones que tenía en el año 2012, sino solo 800. Y resulta que si Dios no lo evita, que no lo va a evitar, y a partir del 1 de octubre, por lo que voy a explicaros a continuación, sobre todo porque va a haber numerosísimas empresas sujetas a ERTEs que no van a poder continuar adelante y van a salir del ERTE para convertirse en ERES, pues eso supondrá que aproximadamente no serían unos 250.000, como en el año 2012, sino aproximadamente unos 500.000 trabajadores a los que habría que pagarles el salario o la indemnización pertinente. Pero claro, no con 1.530 millones de euros, sino con 800. Es decir, con la mitad del dinero habría que atender pues al doble de los que se atendieron en el año 2012. La verdad es que es un tema muy delicado y muy complicado. ¿Dónde está la trampa de todo esto? ¿Por qué digo que mienten y que nos están contando milongas? Porque nos están haciendo creer que el Fondo de Garantía Salarial, el Fogasa, va a poder hacer frente a todos los pagos a los que haya lugar, caso de que este cataclismo inminente pues se produzca. Y no es verdad, sencillamente porque no hay dinero para poder hacerlo frente. La verdad es que esto es doloroso de conocer, pero es cierto. No se puede desconocer, porque sería faltar a la verdad, que el Fondo de Garantía Salarial ha hecho frente a sus compromisos de pagos, pues hasta ahora, pues mal que bien. Pero tampoco sería cierto, porque constituiría un atentado contra la verdad, decir que el Fondo de Garantía Salarial está en condiciones de poder hacer frente a sus compromisos a partir del próximo mes de octubre. Por lo tanto, este es un organismo cierto y real, pero también en cierta medida es un organismo de mentira. El segundo organismo al que me quiero referir, cierto también y real, pero en gran medida falso porque nos están contando lo que les da la gana y no es cierto lo que nos están diciendo, es el Fondo de Garantía de Depósitos, del que ya he hablado en varias ocasiones, en varios vídeos a lo largo de la existencia de este canal. Bien, ¿qué es lo que significa el Fondo de Garantía de Depósitos? Significa que en caso de quiebra de una entidad financiera, hasta un total de 100.000 euros que podamos tener depositados en concepto de ahorros en una entidad cualquiera que esté adherida efectivamente a esta institución y 100.000 euros que lo serán por titular y por cuenta, pues eso estaría teóricamente garantizado, pero sí está muy bien. Todo eso es muy bonito. Pero ¿se ha parado alguien a pensar cuánto dinero hay en concepto de ahorro depositado en este momento en las entidades financieras españolas o extranjeras residentes en España? ¿Qué es lo que ocurriría si se produjera la quiebra de un banco? Bueno, pues si fuera un banco y no fuera de los más grandes, es decir, no se tratara de ninguna de esas instituciones que están siendo objeto ahora de fusión, pues no pasaría probablemente nada, porque el Fondo de Garantía de Depósitos tiene en su
en su hucha, por llamarla de alguna manera, 2.181 millones, según datos, los últimos que han sido publicados y que por tanto son conocidos, del año 2018. Es una cantidad importante. Pero, ¿se podría con esa cantidad hacer frente a los compromisos a los que me acabo de referir hace un momento, caso de que se produjera la caída de dos o más bancos al mismo tiempo, y ya no digo de todos a la vez, que sería un cataclismo de dimensiones astronómicas, que es lo conocido como el pánico de los ahorradores, es decir, que todo el mundo acudiría a sus bancos para retirar el dinero, lo mismo que sucedió con el CRA de 29. ¿Qué sucedería en un caso como ese? Claro, ya sé que van a decir algunos, no, es que, Antonio, eso es imposible que suceda. Bueno, ¿quién ha dicho que sea imposible que suceda tal y como está la banca? Con los terremotos políticos, o mejor dicho, financieros que estamos viviendo todos los días, con los cambios y las transformaciones absolutamente espectaculares que están teniendo lugar en los últimos tiempos y no hemos visto nada todavía. ¿Quién puede garantizarnos que eso sea así? Ya hay algunos que no sé muy bien, yo no he terminado de ver, de entender por qué lo dicen, que bueno, que en el peor de los casos, si se produce una situación de esa, que siempre estará papá Estado como avalista para garantizar la salvaguarda de esos ahorros. Según el artículo 3.1 del Real Decreto Ley que regula el Fondo de Garantía de Depósitos, pues se trata de una entidad privada y por tanto no tiene un componente público. Por tanto, yo no termino de entender eso de que papá Estado también sería el avalista en este caso. No lo veo claro y por tanto me quedo, o por lo menos públicamente quiero hacer mi reserva sobre este tema. Por lo tanto, 2.181 millones para garantizar la caída supuesta, hipotética, vamos a quitarlo de probable, de dos o más entidades financieras. Por lo tanto, esta institución, este organismo es cierto y es real. Y también es verdad que ha hecho frente a su compromiso y a su responsabilidad, por ejemplo, cuando cayó el llamado Banco de Madrid. Pero claro, ¿qué hubiera ocurrido si no hubieran hecho los cambalaches que hicieron cuando el Banco de Santander, con nocturnidad y alevosía, compró por €1 el Banco Popular? Si eso no hubiera sucedido, ¿sabéis lo que habría pasado? Que el Fondo de Garantía de Depósitos tendría que haber garantizado a los ahorradores del Banco Popular hasta un total de 30.000 millones de euros. ¿Y de dónde iba a sacar el dinero si no le tenía? Y estábamos hablando solo del Banco Popular. Ahí queda eso. Y en tercer y último lugar, pues os voy a hablar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como el Fondo de las Pensiones o la hucha de las pensiones. En la hucha de las pensiones, con este fondo, quedan a día de hoy, o mejor dicho, a fecha de diciembre del pasado año 2019, 2.150 millones de euros. Bueno, os estaréis preguntando, igual que en los dos casos anteriores, si esto es mucho o poco. Bueno, pues esto es muy poquito. ¿Y por qué es muy poquito? Pues es muy poquito porque cada vez hay que pagar más pensiones, cada vez hay menos cotizantes y en consecuencia las arcas del Estado en concepto de déficit van subiendo día a día y esto, pues si nadie lo remedia, pues se va al garete, porque es que esto se llama quiebra. Mirad, la última cantidad de dinero que el Estado ha sacado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue de 2.900 millones de euros en el año en el mes de diciembre del año 2019. Es decir que a principios de ese mismo mes, pues había unos 5.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Pero claro, había que pagar la extra, la ordinaria, la paga ordinaria y la paga extra a los pensionistas en el mes de diciembre. Y hubo que sacar dinerito de ahí para poder hacer frente a ese pago. Con lo cual, desde entonces, el fondo o la hucha de las pensiones se ha quedado con 2.150 millones de euros. ¿Cómo es posible entonces que habiendo habido que pagar extra, paga ordinaria y paga extra, a los pensionistas en el mes de junio, siga habiendo esa misma cantidad de dinero? Pues es muy sencillo. Porque no tienen lo que tienen que tener, no se atreven, por razones políticas, por no perder votos y por no perder popularidad, a retirar ese dinero del Fondo de Reserva
al que me estoy refiriendo, entre otros motivos porque no tendrían ni para empezar, porque son 20.000 millones los que necesitan para pagar esa ordinaria y esa extra, y tenían solo 2.150. ¿Qué es lo que han hecho entonces? Pues lo que han hecho ha sido, pues, manipular las cosas. Seguir dejando los 2.150 millones para que alguno todavía se crea que hay un dinerito ahí fresquito para hacer uso de él en cualquier momento. Y para pagar esa ordinaria y esa extra de junio, pues lo que ha hecho el gobierno ha sido pedir 2 préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social. Me río yo de esto porque no sé cuál es la diferencia entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Fondo de Reserva de las Pensiones, porque al final estamos hablando de lo mismo. Tampoco lo he terminado de entender nunca, pero bueno. Bueno, y han pedido 2 préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente al pago de estas pagas, por un total de 31.300 millones de euros. Mi pregunta es, todo esto lógicamente va a la deuda, todo esto lógicamente va al déficit, mejor dicho. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a poder seguir soportando en las cuentas del Estado estos cambalaches? ¿Cuánto tiempo va a poder seguir aguantando el gobierno sin contarle a su población, a su pueblo, a la gente, a la ciudadanía, a los súbditos, como le queráis llamar, la verdad de las cosas? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué va a pasar en Navidad? ¿De dónde se va a sacar el dinero para pagar a los pensionistas? No sé. No sé qué es lo que se piensa hacer. Pero es evidente que, como he dicho tantas y tantas veces, el día 15 de octubre, dentro de unos días tan solo, encima de la mesa de Bruselas hay que poner una documentación explicando los ajustes y todos los mecanismos que se van a poner en marcha para hacerlos de manera inmediata y creíble. Y es evidente, sí o sí, que va a haber que tocar las pensiones. No sé de qué forma, ni de qué manera, ni de qué porcentaje, pero se va a tener que hacer. Porque es que si no, no va a llegar a España ni un céntimo de euro de los 140.000 millones que el señor Pedro Sánchez, pues, se trajo, bueno, pues como si fuera, ¿verdad?, el héroe de Troya, pues aquel día 21 de julio, que ya estábamos en pleno verano, ¿os acordáis? Bueno, pues, por eso he empezado diciendo que vamos a contar, os iba a contar, verdades sobre fondos de mentira. Porque aunque no sea exactamente cierto que sean fondos de mentira, son fondos de los que nos están contando cosas que no tienen que ver con la realidad. Y por tanto, nos están mintiendo. Y por tanto, en buena medida, se pueden calificar como fondos de mentira. Gracias, amigos, de verdad, por estar ahí. Lamento tener que transmitiros noticias que no son precisamente demasiado positivas ni esperanzadoras, pero esto es lo que hay. En este canal nos hemos caracterizado, os caracterizáis, los seguidores, porque sois partidarios de conocer o aproximaros a conocer la verdad de las cosas. Por eso este canal sigue creciendo, sobre todo en credibilidad, gracias a vosotros. Si queréis suscribiros, los que no lo hayáis hecho todavía podéis hacerlo. Agradecidos a todos, de verdad. Sin más y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.